Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del ayuno que Dios ha escogido para que su pueblo, en este caso la iglesia, esté ayunando para Dios. No es cualquier ayuno. El hombre en la tierra ha entendido que si ayuna en cuanto a su cuerpo, habrá bendiciones como delgadez, empiezan a adelgazar, empiezan a tener salud. Muchas personas por salud están ayunando, entran a una dieta a veces rígida para que su cuerpo vaya eliminando toxinas, y todo esto es beneficio ciertamente de un ayuno, porque el ayuno significa literalmente dejar de comer total o parcialmente, pero no debemos dejar de tomar agua. El agua es fundamental. Lo que eliminamos durante un cierto tiempo es la comida o parte de la comida, sea quitar un desayuno, quitar el desayuno y la comida, o quitar las 3 comidas ayunando las 24 horas de un día. Así que hay diversos tipos de ayuno, pero ¿cuál es el propósito para ayunar? Dios tiene su propio propósito. La Biblia es el manual que nos va guiando para que podamos entender por qué hacemos las cosas como las hacemos aquí en la tierra. Si vamos a ayunar, ¿cuál es el propósito de ayunar? Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es la salvación de una ciudad, de una nación. Es la salvación de la gente, de la población que habita un territorio. Por lo tanto, el ayuno tiene una connotación poderosa en lo espiritual, porque la Biblia nos enseña que las personas que habitan en un territorio, puede ser una ciudad o una nación, por su maldad, están afectadas por espíritus malos. La maldad está en la tierra. El príncipe de las tinieblas está obrando de ciudad en ciudad y está trabajando en la mente del ser humano para que las personas hagan maldad al prójimo. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, esto tiene que ver con los tiempos que hoy estamos viviendo. En Segunda de Timoteo hay un capítulo que habla de la maldad del ser humano en la tierra. Este capítulo tiene que ver con nuestra generación. Estamos viviendo la generación de mucha maldad. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué hay tiempos peligrosos? ¿Por qué los gobiernos tienen que reforzar la policía y el ejército y sus leyes debido a tanta maldad? Hay maldad en la tierra. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor. El versículo 13 dice aquí en las Escrituras que mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios es el creador de las ciudades y de las naciones, y Dios no creó las naciones para que estén llenas de maldad. Recordemos la historia bíblica en los tiempos de Noé. Cuando Dios vio la maldad en los tiempos de Noé, Dios decidió deshacer toda esta generación de los tiempos de Noé y traer el diluvio que hoy conocemos como el juicio que Dios estableció debido a tanta maldad. En Génesis capítulo 6 dice la Escritura, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es lo mismo que está sucediendo hoy en ciudades, en rancherías, en diversas poblaciones, en naciones. Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El esposo pensando hacerle mal a la esposa al esposo, los padres a los hijos, hijos a los padres.
Por eso termina el Antiguo Testamento de la Biblia cuando Dios dice: voy a enviar a el profeta Elías, el espíritu de Elías vendrá, que es el espíritu de confrontación contra todos los espíritus territoriales que están dominando en ciudades y naciones, empezando con la idolatría, la hechicería, que están perturbando la paz de las familias y por lo tanto la violencia estableciéndose en ciudades y naciones. Dios es Dios de paz y la paz vino en Cristo Jesús, y para eso está la iglesia, para establecer la paz. Y para que haya un cambio de violencia a la paz, tenemos que comunicarnos de la tierra al cielo a través de la oración y el ayuno. Este es el ayuno que Dios ha escogido. No es un ayuno terapéutico, no es un ayuno para poder adelgazar el cuerpo. No, es un ayuno espiritual para destruir la maldad del ser humano, del prójimo. La maldad que está operando en personas. Muchas personas no conocen qué pasa detrás del mundo de lo natural. Hay espíritus de maldad, espíritus que están perturbando la mente. Por eso dice la Biblia: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Por eso vino el diluvio en los tiempos de Noé. La Biblia dice en el capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Son tiempos muy parecidos a los tiempos que hoy estamos viviendo. Por eso el Espíritu Santo, moviendo a muchos cristianos al tiempo de hoy, en este año que está comenzando, al principio de este mes, nos convocó a ayunar por nuestro territorio, ayunar por México, ayunar por cada nación. La iglesia está repartida en todas las naciones para que cada cristiano ore por su asignación territorial. Así que hoy estamos ya en el tercer día de este ayuno que Dios escogió por la salvación de la gente, por la liberación de la gente, por la sanidad de la gente, para que la gente cambie su forma de pensar. Esto es a través del arrepentimiento. El ayuno que Dios ha escogido lleva al pecador, lleva a la persona mala al arrepentimiento de lo que está haciendo. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de vida. El arrepentimiento nos vuelve hacia Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paz. Solamente en Dios podemos tener un nuevo estilo de vida. Por eso estamos ayunando y hoy hablaremos de este ayuno, el ayuno que Dios ha escogido en bendición a nuestras ciudades, a nuestras naciones. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, ahí justamente estabas ahí hablando en Génesis 6, que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y esa es una palabra que en hebreo se llama nahar. Nahar, que significa prácticamente que cambio de parecer, porque hay que tomar en cuenta que Dios no tiene por qué arrepentirse. Es lo que dice la palabra, ¿no? En la misma Torá o en la ley, que Dios no es hombre ni para mentir, ni tampoco para arrepentirse. Lo que Dios dice es verdad, y lo que Dios dice, Él no da marcha atrás o no se retracta de su palabra. Así que esa es una palabra en hebreo que es nahar, que quiere decir que Dios cambió de parecer o de decisión. En cambio, la palabra que aplica para nosotros... Porque Dios puede destruir a toda una generación y crear una nueva generación, tal como sucedió. Desapareció la generación de Noé, pero Dios salvó a Noé y su familia, y a partir de la familia de Noé empezó una nueva generación. Pero esa raíz, la raíz de maldad, desde que Adán y Eva pecaron, ya estaba en los genes del ser humano. Así que el hombre nace ya con un potencial a la maldad que puede irse desarrollando en su vida terrenal, siendo niño, adolescente, joven, adulto. El medio ambiente puede influir
en la persona para que la persona vaya actuando en esa maldad y la violencia se vaya incrementando. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio no es religión, el Evangelio es conversión. El único que puede convertir la naturaleza mala en una naturaleza buena es Jesucristo. Allí por eso tenemos que entender por qué Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre por tanta maldad. Dios no creó al hombre para la maldad. Dios nos creó al hombre para la destrucción de la tierra, destrucción de todo lo que Dios estableció, mares, árboles, bosques. Y estamos viendo por qué están sucediendo tantas cosas de contaminación en el medio ambiente por la maldad misma del ser humano. Sí, por eso cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió, es la palabra najar, quiere decir que Él cambió de parecer o tomó otra decisión. Y en cambio para nosotros sí es la palabra arrepentimiento como tal, que sería en hebreo sería shub. Shub significa volver a donde originalmente estábamos. Eso significa regresar a casa, significa dar una vuelta en U. Si nos hemos desviado es retornar de nuevo a la presencia de Dios, dar un giro de 180 grados, hacer una vuelta policíaca, lo que sea, para regresar a los caminos de Dios. Y cuando lo vemos en griego sería la palabra metanoia, meta que es cambio y noia mentalidad, es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y nos dice la palabra, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de que tenemos que tener la mente de Cristo. Así que por ello tenemos que arrepentirnos, consagrarnos, santificarnos para entonces tener la mente de Cristo. Y es la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a la iglesia cristiana. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, la resurrección de Jesucristo es la esencia misma de la vida cristiana. Nosotros predicamos vida. Jesucristo resucitó y dio la comisión de predicar vida. Pero para que entremos a la vida resucitada de Cristo, a un cambio de vida terrenal, tenemos que arrepentirnos, como hoy lo está enseñando el pastor. Hay que arrepentirnos, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Jesucristo resucitó. Aquí está registrado en el capítulo 24 de Lucas. Vamos a leer versículos del 45 al 47. Dice la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El único que puede abrir el entendimiento a un lector de la Biblia es el Señor Jesús. Hay que pedirle a Jesucristo que nos abra el entendimiento para comprender lo que leemos en la Biblia. De lo contrario, hay otro enemigo, hay un enemigo de Dios que está aquí en la tierra, es nuestro propio enemigo que quiere tergiversar lo que leemos, quiere confundirnos en lo que leemos. Por eso se han creado tantas doctrinas equivocadas, porque son pensamientos que nada tienen que ver con el pensamiento de Cristo. Nosotros, los cristianos, debemos estar orando todos los días, dándole gracias al Señor por la resurrección de Cristo y declarar que tenemos la mente de Cristo. Y al estudiar la Biblia, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos orientará. Aquí la Biblia dice que Jesucristo les abrió el entendimiento. Sí, porque los discípulos tenían la mente velada. No se habían dado cuenta, en pocas palabras, que Jesús había dicho que Él iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Jesús se los dijo, pero ellos lo olvidaron. Y por eso, dice, su mente estaba velada. Sí, ellos solamente pensaban que en la muerte allí terminaba todo. La muerte era el final de la vida. Entonces, cuando vieron morir a su maestro amado, creyeron que allí terminó todo.
y cada quien se fue para su casa. Bueno, en este caso estaban todavía reunidos porque iban a ir a donde Jesucristo los encontró, a sus hogares. Estaban, tan es así que Pedro después se fue, pero Jesús se les apareció. Entonces Jesucristo se aparece en su vida resucitado para poner orden en los pensamientos de ellos y que no caminaran en miedo ni en temor. Y ahora ellos iban a estar predicando la resurrección bajo la autoridad dada por Jesucristo para confrontar al enemigo, a la serpiente antigua, a esos espíritus engañadores aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús mandó a predicar? Aquí está, sigamos leyendo, Lucas 24, del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El tema de predicación de la iglesia cristiana es arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Echando fuera esos espíritus de confusión, espíritus de dudas, espíritus de incredulidad, espíritus engañadores de la mente. Por eso la predicación es: arrepiéntete de todo lo que estás pensando, arrepiéntete de todo lo que has recibido en tu vida terrenal. Tienes que arrepentirte de estar escuchando voces humanas que no te han edificado en la verdad. El arrepentimiento es empezar de nuevo, es volver a el Creador. El Creador es nuestro Dios. Cuando hay arrepentimiento, volvemos a Dios. Dios nos perdona de todo pecado y nos toma como sus hijos. Y a partir de allí nos limpia de todo pecado para comenzar una vida nueva. Por eso el adúltero deja de adulterar. Su pecado queda sepultado, nunca más. La sangre de Jesucristo lo limpia de todo adulterio, de toda fornicación. Sea la persona que haya llevado una vida muy pecaminosa en su pasado, en el arrepentimiento recibe el perdón de Dios y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y el siguiente paso: bautícese en agua para confirmar su arrepentimiento. Juan el Bautista bautizó en agua para que la gente públicamente dijera: estoy arrepentido, ya no voy a llevar la vida que antes llevaba, ya no voy a ser un ladrón, ya no voy a ser un adúltero, ya no voy a adorar dioses extraños, ahora voy a servirle a Jesucristo aquí en la tierra para la gloria de Dios. Entonces Jesucristo, cuando ve el arrepentimiento en el corazón y la decisión propia del bautismo en agua, que es un acto que el hombre hace en la tierra, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo como el sello de propiedad de Dios. Dios dice: este es mi Hijo, lo aparto para mí y le doy poder, el poder del Espíritu Santo, para reprender a esos espíritus que durante mucho tiempo lo estuvieron engañando. Por eso Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y a través del bautismo en el Espíritu Santo recibimos el poder para ejercer toda autoridad. Así comienza la iglesia cristiana, o comenzó en el día de Pentecostés. ¿Por qué estamos siempre recordando el día de Pentecostés? Eso está en Hechos capítulo 2.
porque fue cuando Dios envió al Espíritu Santo. Jesucristo lo prometió. Aquí está en Lucas 24:49. Jesús dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Todo cristiano debe estar investido de este poder, sea de una denominación o de otra denominación. Cristo no viene por denominaciones, Cristo viene por hombres y mujeres que han seguido las instrucciones de la palabra de Dios, que han obedecido, que caminan en fe. ¿Qué es caminar en fe? Caminar creyendo en la palabra y ejecutando la palabra aquí en la tierra, la palabra de Dios. Cristo viene por los suyos, viene por los que han creído en Él. Sí, es importante aquí señalar lo que Juan el Bautista empezó a predicar, porque él fue quien empezó a predicar la palabra arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con esa palabra, él bautizaba en agua. Luego vendría Jesucristo, empezaría su ministerio y diría exactamente las mismas palabras, porque Juan el Bautista fue el preparador del Mesías, y Jesucristo como el Mesías, él fue quien dijo también, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con eso sabemos de que Elías, que Juan el Bautista es el Elías que habría de venir, tal como estaba profetizado en Malaquías capítulo 4. Así que Jesús, por eso él empieza a hablar lo que Juan el Bautista habló, la palabra misma que venía de parte del cielo, de parte del Padre. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, siguió hablando la misma palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy importante también señalar las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir, que fue: consumado es, en el cual está diciendo: hasta aquí llegó Satanás, hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí llegó la maldición. Ahora, así como el invierno tiene que pasar para que venga la primavera, nadie puede detener el poder de la primavera. La primavera, que es la estación de mayor luz, donde los pastos se ponen verdes, donde hay flores, donde hay pájaros cantando. Nadie puede detener el poder de la primavera, así como nadie puede detener el poder que viene de parte de Dios. Y no importa si la persona está como un témpano de hielo, la primavera misma lo va a derretir. Que eso es lo que hace el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por eso también es importante recordar que lo último que Jesús dijo también antes de irse al cielo fue el Espíritu Santo. Él dijo prácticamente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Así que vemos, Jesucristo habló primero tanto del reino de Dios, habló cuando en la cruz, habló del poder de Dios, que iba a vencer al poder de Satanás al decir consumado es. Y por último, antes de irse al cielo, él habló del poder del Espíritu Santo, que iba a ser derramado en Pentecostés sobre 120, que es como empezó la iglesia en el Monte Sión o en la ciudad de David, que es donde vino el Espíritu Santo. Y entonces el poder del Espíritu Santo ha permanecido desde entonces hasta el día de hoy, y viene mayor todavía, porque estamos en los últimos tiempos. Y todos estos hechos proféticos que acabas de relatar sucedieron una primavera hace 21 siglos atrás. Todo esto sucedió en primavera. Jesucristo padeció en primavera, murió en primavera, resucitó en primavera. Jesucristo se les apareció a sus discípulos en primavera. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana en primavera. El poder del Espíritu Santo vino a la tierra en primavera, porque es tiempo de luz, tiempo de la canción, tiempo de la alegría, tiempo del gozo. Por eso cada vez
o cada año que está comenzando estos tiempos o estos meses primeros del año, estamos recordando la primavera. Pronto vendrá la primavera y el ayuno que estamos haciendo es el ayuno ya del comienzo de la primavera, es el ayuno correspondiente a este mes de marzo. Entonces, ahora en este año correspondió la Semana Santa para esta primavera en este mes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto es importante. Jesucristo, desde que Él vino a la tierra y fue bautizado, el Señor se dirigió por el Espíritu Santo a confrontar al causante de todos los males, la serpiente antigua, esa serpiente que había engañado a Eva y hecho caer el matrimonio de Adán y Eva en pecado. Ese pecado que trajo consecuencias de generación en generación, pero llegó Jesucristo y Jesucristo un día fue a el río Jordán a bautizarse. Cuando todos se bautizaban, allí estaba Juan el Bautista. Juan le dijo: Señor, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, porque Juan bautizaba en agua, pero Jesucristo era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. El poder que necesitamos para confrontar al diablo y a todos sus demonios aquí en la tierra. Por eso Jesucristo, desde que fue investido con el poder de Dios, cuando fue ungido en el río Jordán, la Biblia dice, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo vino a Jesús para conducirlo a la batalla contra la serpiente antigua. Esta es la guerra espiritual. Esta es la destrucción que Jesucristo vino a consumar de las obras del enemigo. El diablo había hecho caer a Eva y ahora Satanás quería hacer caer a Jesús, pero Jesús estaba ayunando. Jesús oró, ayunó y declaró la palabra escrita de Dios. Todo lo que Jesús habló fue conforme a lo que estaba registrado en el libro de Deuteronomio, que forma parte del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Jesucristo resistió al diablo por medio de la palabra de Dios que habló con su boca. Oración, ayuno y la palabra. Podemos leer en Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sigue. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí tenemos la victoria de Jesucristo orando y ayunando y declarando la palabra sobre el diablo. El diablo es el tentador. Vino la tentación. Lo que el diablo trae sobre el ser humano es la tentación. Pero Jesucristo, comenzando su ministerio terrenal, venció la tentación
en la oración, en el ayuno, en la declaración de la palabra. Y dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que Jesucristo regresó, dice aquí, en el poder del Espíritu Santo de Dios. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesucristo nunca le dio margen en nada a Satanás cuando Jesús estuvo en el planeta Tierra. Jesucristo siempre caminó hacia adelante, hacia la victoria final que iba a lograr en la cruz del Calvario, y lo logró cuando dijo, consumado es. El diablo fue totalmente derrotado. Así que ahora la iglesia fue dada en nacimiento de parte de Dios para proclamar al mundo que Jesucristo, Él es el ganador, Él es el vencedor, Él es quien ya derrotó al diablo. Ahora las personas solamente tienen que creer. Al que cree en la obra de Cristo en la cruz, será una persona victoriosa. Por eso la Biblia habla en 1 de Juan acerca de la victoria que ha vencido a este mundo. La fe. Nuestra fe. Sí. Y fe es creer la obra que Cristo hizo en la cruz hace 21 siglos atrás. No estuvimos allá, somos generación del siglo XXI. Nosotros caminamos creyendo en lo que dice la Biblia, en lo que dicen los evangelios. Eso es fe. Estoy creyendo en la obra de Jesucristo y lo estoy experimentando. ¿Cuándo lo experimento? De que Jesucristo ya venció al diablo, cuando yo ejerzo esa autoridad con mi boca en el nombre de Jesús para echar fuera todo espíritu que está perturbando la paz de un territorio, de una ciudad, de una nación, cuando está perturbando las personas, familias. Los espíritus se sujetan a la palabra hablada. Para esto dio nacimiento Jesucristo a la iglesia, para reprender demonios. Por eso en Marcos 16:17 Jesucristo dijo, son las señales que van a seguir al cristiano. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Lo primero que Jesucristo dio de poder en las instrucciones a la iglesia es echar fuera demonios. Jesucristo, desde que comenzó, se enfrentó al enemigo. Ya el tentador está derrotado. Ahora cuando venga la tentación solamente tenemos que fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11 dice, vístanse con la armadura de Dios. Sí. Vistámonos con Jesucristo. Cristo es la armadura de Dios. Cristo es el único que ha vencido al diablo y por lo tanto, en un acto de fe, yo debo ir a Jesucristo a través de la oración, y para que no haya ningún impedimento en la comunión y comunicación con Jesucristo, ayuno para destruir toda obra del enemigo. ¿Cómo entró el pecado a la tierra? Por la comida. La comida, Eva comió lo que no debía comer, Adán comió lo que no debía comer. ¿Cómo somos liberados ahora de los engaños del diablo? Ayunando. El ayuno nos fortalece en el espíritu para que ahora podamos caminar en fe, la fe que agrada a Dios. Así que de esta manera Dios camina con el cristiano aquí en la tierra, con su iglesia. La iglesia está para servirle al Señor y estamos hoy precisamente en este tercer día del ayuno para comenzar ya la primavera. Es el ayuno de este mes y todo es la primavera, tiempo de luz, tiempo de alegría, tiempo de gozo. Me acuerdo que la Biblia dice en Hechos capítulo 8 que Felipe, que era un diácono de la iglesia, Dios lo mandó a predicar el evangelio a Samaria. Samaria estaba oprimida por los demonios y los demonios habían traído enfermedades. Hoy los médicos hablan de virus. La palabra virus significa veneno, veneno que entra al cuerpo. Cuando un veneno entra al cuerpo, el cuerpo reacciona. Yo me acuerdo que en una ocasión
estuvimos en un lugar donde fuimos atacados por abejas que metieron en nuestros cuerpos veneno y no nos salvamos de las picaduras de estas abejas. Entonces yo al menos creí que mi cuerpo iba a resistir. Yo vi que todos los hermanos que estábamos allí, algunos de ellos empezaron a vomitar. Yo dije, no, yo estoy fuerte. Pero llegó el momento en que mi cuerpo ya no pudo resistir y tuvo que expulsar lo que había entrado al cuerpo. Esta es una enseñanza que debemos conocer. Todo lo que entra al cuerpo, el cuerpo es de Dios. El cuerpo fue comprado por Jesucristo, el cuerpo es la morada del Espíritu Santo y cuando un veneno entra al cuerpo tiene que salir, tiene que ser expulsado. El mismo cuerpo expulsa el veneno. Esto lo dijo Jesucristo cuando Él habló, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Hay que sacar todo el veneno que la serpiente antigua pueda meternos al cuerpo. ¿Cómo una persona podemos conocer que cayó en la hechicería y la brujería? Puede ser por una comida, un pan, un tamal, por una bebida, alguien le dio algo ya contaminado con espíritus bajo la hechicería, comió, está en las entrañas, entonces hay que liberar a esa persona. Este es el ministerio de Jesucristo, de echar fuera esos espíritus, porque el cuerpo es del Señor. El cuerpo debe estar en santidad. De esta manera, la iglesia está sirviéndole al Señor. Estamos aquí para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Por eso el ayuno nos fortalece en fe, el ayuno nos levanta a un nuevo nivel en cuanto a la madurez espiritual y nos llena Dios de su Santo Espíritu. Cada ayuno es un crecimiento, vamos creciendo espiritualmente en cada ayuno, porque es el ayuno que Dios ha escogido. ¿Hay otros beneficios del ayuno? Sí, como puede ser, bueno, pues las toxinas de tu cuerpo van a ser eliminadas y si son eliminadas las toxinas, viene la sanidad de los órganos internos de tu cuerpo y si hay grasa en exceso, pues vendrá también tu cuerpo a ser adelgazado. Las personas quieren ser delgadas, entonces pues el ayuno ayudará. Hoy en día hay una práctica del ayuno que se le llama el ayuno intermitente, donde están ayunando las horas de la noche más algunas horas del día. Generalmente son, ¿qué? 14 horas. Son 12 más 4, 16 horas. Y 8, 16 horas, ¿cuántas faltan? Para las 24, 8 horas de comida y 16 horas de ayuno. Es el ayuno intermitente, muchos lo practican sin ser cristianos, así que todos están mirando cómo beneficiar su cuerpo, porque el cuerpo es de Dios, Cristo compró el cuerpo y debemos cuidar nuestro cuerpo. El ayuno que Dios escogió es un ayuno que va a traer toda bendición espiritual, física al cuerpo, rejuvenecimiento. La persona que ayuna, sus células se van renovando, nuevas células se van formando. Así que todo esto lo hace Dios a través del ayuno que Él ha escogido. Sí, quiero retomar las tentaciones que tuvo Jesús. Vemos Jesús ayunó por 40 días, que es el equivalente a lo que hizo también Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Él 3 veces subió y descendió del monte Sinaí 40 días, que en el caso de Moisés fueron 120 días en total que estuvo en el monte. Pero también tenemos el caso de Israel. Israel fue sentenciado al desierto 40 años, lo cual quiere decir que Jesús ayunó exactamente por cada año un día de lo que Israel estuvo en el desierto o una de las ocasiones que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Entonces el 40 nos habla de transformación, nos habla de cambio.
Entonces por eso Jesús ayunó 40 días. Ahora es importante también señalar que estos fueron ayunos sobrenaturales. No cualquiera puede ayunar 40 días hoy en día. Así es. Simplemente si Dios te lo muestra, será un ayuno sobrenatural, como lo hizo Moisés o como lo hizo Jesús. Pero Jesús lo hizo ahora sí también por los 40 días que estuvo lloviendo también con Noé. Así que esos fueron juicios de destrucción, pero Jesús vino prácticamente para tomar poder y hacer algo nuevo, porque Él estaba por empezar su ministerio. O sea que el número 40 es un número de cambios, sí, de pasar de una situación a otra situación. Así es, sí. Pero de acuerdo a la enseñanza que tú estás mostrando, ese cambio vino por juicio. Así es. Dios trajo juicio, en este caso los 40 años que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto, pero después de esos 40 años entraron a la tierra prometida. Sí. Cambiaron el desierto por una nueva tierra, un vergel, un paraíso que sí, Dios les estaba dando más allá del Jordán. Y ahora es hablar acerca de las 3 tentaciones que tuvo Jesús. Y vemos en las 3, Jesús usó la Torá o la ley, la palabra de Dios. Quiere decir, Jesús se basó más en el libro de Deuteronomio para contrarrestar lo que Satanás le estuvo diciendo. Por ejemplo, en la primera, cuando el diablo le dice, convierte estas piedras en pan, allí Jesús usó lo que en Mateo 4:4 usó lo que es Deuteronomio 8:3, que ciertamente así dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí vemos la primera tentación que tiene que ver con el hambre para alguien que está ayunando. Lo vemos también con Eva, cuál fue la tentación que dio la serpiente para hacerle creer que la fruta del árbol prohibido era jugosa, deleitosa a la vista. Entonces ahí tenemos la primera tentación, que después el apóstol Pablo lo llamaría los deseos de los ojos, que es donde el diablo caza, ¿no? A muchas personas, ¿no? Por lo que la vista ve. Luego tenemos la segunda tentación, donde el diablo le dice, el diablo lo llevó, dice, al pináculo del templo. Quiere decir que de alguna manera entre Jesús y el diablo pasaron por una especie de portales, porque estaban en el desierto y de repente están trasladados al templo de Jerusalén. Y vemos, el diablo lo llevó, dice, al pináculo del templo. En el templo de Jerusalén, donde estaba el pináculo, lo que se veía abajo era el valle de Cedrón, y del otro lado se podía ver también el valle de Gehenna, que el valle de Gehenna es Jesús lo usó para hablar del infierno, donde está el valle de Ginón. Así que el diablo prácticamente allí fue más astuto el diablo, ¿no? Usó la palabra, usó lo que es el Salmo 91 para decirle, si tú te tiras, tus ángeles van a venir para que tu pie no tropiece sobre piedra. Que es necesario sobre ese punto enseñar. El diablo conoce de las Escrituras. Sí. El diablo estaba usando el Salmo 91, parte del Salmo 91. Sí, lo que para la tentación. No habló cuando dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. Eso sí no lo usó. Eso sí no lo dijo. Dijo lo que estaba antes. Pero el diablo es astuto al usar la palabra. ¿Cuál es el peligro de la tentación al ser humano? Que el diablo usa las Escrituras y las tergiversa o las cambia. Sí. Es lo que sucedió con Eva. Dios había dicho a Adán, el día que comas del árbol morirás. Llegó el diablo o la serpiente a Eva y le dijo, no morirás. Dios había dicho, morirás. Y la serpiente dijo, no morirás. Claro. O sea que lo que Satanás siempre hace con el ser humano es contradecir a Dios, contradecir la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo venció la primera tentación, ahora el diablo fue usando la misma palabra, pero no toda, como tú dices, nada más lo que le convenía.
estaba la tentación en cuanto a su ego, a su yo. Sí. Entonces llevó a Jesús prácticamente al pináculo del templo porque se cree que ahí estaba la parte más profunda para caer, ¿no? Ciertamente. Pero Jesús usó también la palabra, usó lo que es Deuteronomio 6:16, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y ciertamente, como bien dijiste, esa era la tentación, se puede decir, del suicidio, era lo que el diablo quería hacer sobre Jesús, que Jesús se suicidara, o en el caso de Eva, le dijo, si tú comes de esta fruta no vas a morir. Y eso es también lo que el apóstol Pablo habla como Dios. Bueno, ahí viene, esa sería la tercera tentación, pero en esta nos habla también de los deseos de la carne, lo que uno desea, anhela. Y por último, ahora sí vamos a la última tentación, y allí dice que el diablo llevó a Jesús a un monte alto. Otra vez yo creo que esto fue una especie de portales también, porque de repente ya no estaban en Jerusalén ni en el desierto, sino dice en un monte, y aquí dice muy alto, muy probablemente el monte Hermón, que es el monte más alto de allá de Israel. Pero desde ese monte, dice, el diablo le mostró todos los lugares, ¿no? Los reinos, todos los dominios. Bueno, también podría ser Monte Everest, ¿no? El monte más alto del mundo. Pero desde allí el diablo lo llevó para que vea todos los reinos de la tierra. Entonces, prácticamente el diablo le dice, ¿no? Si tú me adoras, te voy a dar todo lo que está aquí. Es lo que busca Satanás siempre, y es lo que siempre dice el diablo al ser humano hoy en día, ¿no? Si tú me das tu vida, yo te voy a dar todo. Y al final es gato por liebre, porque es una vil mentira. Y aquí vemos... Es el gran engaño de lo que conocemos como idolatría. Hace imágenes de figuras de animales, de personas, de mujeres o hombres para la adoración. Detrás de la imagen están los espíritus recibiendo la adoración, porque lo que busca la serpiente siempre es la adoración del ser humano. Cuando un ser humano adora una imagen, está adorando al demonio detrás de la imagen. ¿Y qué es lo que hace el demonio? Roba, chupa toda la energía del ser humano. Le quita las bendiciones que Dios le da al ser humano. Por eso las personas vienen a ruina, es lo que dice la palabra, que la idolatría es causa de ruina, ruina espiritual, ruina física en cuanto a enfermedades, ruina económica. Vienen las situaciones de la pobreza y de la escasez. Así que el enemigo es astuto. Sí. Por eso la tentación que venció Jesucristo es fundamental entenderla, conocerla y entenderla. Ya todo está dado. Ahora en Jesucristo podemos nosotros fortalecernos en Él para vencer cualquier tentación en el tiempo que hoy estamos viviendo. Sí, aquí Jesús usó lo que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto es como cuando la serpiente le dijo a Eva, vas a conocer el bien y el mal, que sería lo que también el apóstol Pablo clasificó como la vanagloria de esta vida. Así que el diablo prácticamente le está diciendo, le está presentando una oferta supuestamente a Jesús, diciéndole, tú no necesitas morir, no necesitas pasar por lo que vas a pasar, mejor vamos a hacer el negocio ahora. Pero el punto es que el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, es mentiroso. Prácticamente él esperaba que Jesús cayese en su trampa para después manifestar ahora sí su maldad. Pero Jesús no lo dejó y vemos, Jesús nunca habló con el diablo. Jesús siempre habló la palabra. Y aunque el diablo habló palabras, Jesús siempre habló la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue lo que destruyó al fin y al cabo todas las trampas del enemigo, y Jesús venció al diablo en estas tres tentaciones. Por eso, a toda nuestra audiencia que siempre está acompañándonos, este programa siempre ha sido de enseñanza en cuanto a las Escrituras. No enseñamos más que lo que dice la Biblia
y de manera especial lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy estamos terminando un ayuno convocado por el Espíritu Santo para todo el que crea en Jesucristo. Estamos predicando a Jesucristo para que cualquier persona, hombre o mujer, tenga la oportunidad de reconciliarse con Dios. Dios perdona cualquier tipo de pecado cuando nosotros nos acercamos a Él, independientemente de el lugar donde hayamos nacido, de la familia en que hayamos nacido, de donde vengamos. Jesucristo, por el hecho de ser nosotros un ser humano, nos ama y Él dio su vida por los seres humanos. Por eso predicamos a cualquier persona. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de estar apartados de Dios. Amigo, amiga, quiero hacer esta oración a tu favor. Solamente repite después de mí para que entres a la bendición de Dios. Repite después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios por mi pecado. Perdóname, Señor, por todo mal que he hecho aquí en la tierra y clamo a la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario para que venga a mí y me limpie de todo pecado. Creo que la sangre me limpia ahora y recibo el perdón de Dios. Ahora, Señor, entra a mi vida. Quiero hacerte mi Señor, el Señor de mi vida. Ayúdame a caminar aquí en la tierra, guiado por el Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo y guíame en este camino de bendición que tú has determinado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén, amén. Toda persona que confiese a Jesucristo como Señor, la Biblia dice que será salva. Ya eres una persona salva. Así es la salvación, salvación por fe. Pero ahora tenemos que empezar a hacer las obras de Dios, las obras que Dios ha determinado para la vida del cristiano, la vida de la iglesia. Tenemos que ir a una iglesia, a la enseñanza de un pastor, para ser enseñados qué tenemos que hacer en nuestra vida terrenal mientras vivimos para Jesucristo. Cristo pronto regresará y nos llevará. Mientras tanto, tenemos que buscar al Señor siempre en oración y periódicamente en ayuno, como el que estamos haciendo ahora, y cada mes estamos invitándoles para que entren al ayuno que Dios ha escogido, 3 días para recibir la bendición de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y que las bendiciones continúen con ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.